un sendero circular aquí en Galaroza que se llama Rumor del Agua. Yo creo que os va a gustar mucho, además, como vamos a aprovechar todo lo que ha llovido y vamos a encontrar muchas zonas donde vamos a pasar por una riberita, va a haber muchas... Os vayamos a los pies, ¿vale? El sendero, con este sugerente nombre, comienza en una zona de aparcamiento en Galaroza, en pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. El sendero sí es circular de unos 7,7 kilómetros, con una variante corta, así para las personas que tengan esa posibilidad de hacerlo largo o hacerlo corto, por supuesto atractivo en las dos variantes. El primer encuentro con el agua, en este caso la del río Múrtigas, es la pasada de Alájar, un antiguo abrevadero. Nuestra seña de identidad en Galaroza es el agua, y aprovechando el paso del río Múrtigas por toda nuestra localidad, pues qué mejor manera que hacer un sendero y ponerle este nombre, Rumor del Agua, cruzando Ribera del Múrtigas y bajando después por la Ribera del Jabugo, un sitio paradisíaco. Tiene mucha agua, es muy verde y luego en verano es muy fresquita, porque tiene mucha arboleda. Y por eso nos gusta la ruta esta. Y además es una ruta que no es pesada, es una ruta para personas mayores, como nosotros. Este río y sus afluentes han sido la principal riqueza de la localidad, que tradicionalmente era famosa por la fruta de sus huertos. Antes muchos vecinos vivían en esta zona, como Teresa. Pero vivíais todo el año, ¿no? Sí, vivíamos todo el año y ahí hasta que ya tuve 8 años que nos fuimos ya para el pueblo. ¿En la huerta de Santa María? Sí, en la huerta de Santa María. Cogíais fruta y cogíais de todo, claro. Sí, Había todo. castaña, pero Melocotones. y después mi padre sembraba y cogíamos hortalizas de todas clases. Nosotros hemos vivido siempre del campo. Mi padre tenía 2 huertecitas chiquititas y con eso pues cogíamos la fruta que la mandábamos a Sevilla, como han dicho ya ahí. En camiones salían 4 o 5 camiones a la semana aquí de fruta para Sevilla. Y en el año 70 fue la última vez que cogimos fruta en cantidad. Vámonos. En este cruce de caminos, el sendero se bifurca hacia Fuenteridos y el Bosque Encantado. Por la derecha, continuamos buscando el agua. Esta zona del camino coincide con otro sendero que es el Bosque Encantado, que es Galaroza Fuenterido, Fuenterido Galaroza. Ese sendero sí que es lineal y parte del camino lo comparten los dos. Por supuesto, la vegetación es muy parecida. Mira la encina. Esto ha sido una carrasca que se ha desviado para buscar la luz en este lado y al final se ha quedado caída. Fíjate la raíz que puede tener, claro, para soportar ahí en la... Sí, esto debe tener, por el diámetro que tiene, más de 100 años seguro, vamos. Esta parte del sendero transcurre junto a la ribera del Jabugo, un afluente del Múrtigas, una zona sombreada por un denso bosque de galería. Venimos a bajar para que veáis el bosque de galería, las raíces de los alisos que sostienen las márgenes del río. Y en estas márgenes es donde habitan, pues aquí nutrias, aquí podemos ver de peces, de piscícola podemos ver barbos y jarabugos. El pájaro, los estáis escuchando. Hemos escuchado ahora un ruiseñor. Mirlo. Algunos mirlos. El bosque de galería lo constituyen vegetación que es muy hidrófila, que necesita mucha agua. Entonces, aquí nos encontramos como especie de porte arbóreo, principalmente fresnos, chopos, alisos, y en cuanto a la vegetación arbustiva también aparecen mucho plantas orilleras o marginales, como pueden ser, por ejemplo, la murtiguilla o la murtera. Aparece mucha zarza, lógicamente, y también en la zona de huerta aparece mucho helecho. Vamos a bajar un momento ahora a la cascada, ¿vale? Para que la veamos. La pendiente baja suavemente y a la izquierda nos desviamos para visitar uno de los principales atractivos de la ruta, la cascada. Y de pequeño veníamos a bañarnos aquí, nosotros lo hacíamos el charco del Pilar. Porque claro, no había tampoco muchos charcos en la comarca, este es un charco relativamente hondo y profundo y con un caudal permanente,
frío, muy frío, porque claro, al estar en un bosque de galería está muy sombrío. El agua aquí se insola muy poco, es muy limpia, muy fresca, pero demasiado fresca. A veces pasábamos frío incluso, de pequeño. Pero estos saltos de agua no solo servían para refrescarse en verano. Gracias a ellos, Galaroza fue de las primeras poblaciones españolas en tener luz eléctrica. Que es la captación, que la tenemos aquí a la derecha, del molino que está en la entrada de Galaroza y que en 1892 fue la primera central y única hidroeléctrica que existía en la provincia de Huelva. Esto, como digo, está documentado en 1892, que no es poco, ya teníamos luz en Galaroza antes que la Huelva capital, incluso antes que Sevilla capital. Eloy pertenece a la tercera generación de una familia vinculada a la central y a las presas, y conoce bien esta parte de la historia de su pueblo, siempre ligada al agua. Se ha aprovechado a nivel industrial, a nivel agrícola y a nivel ganadero la potencia del agua con un desnivel relativo, no es muy pronunciado, pero suficiente para que con presas como pequeñas presas como esta y con canales de aducción a las centrales pudiéramos tener tanto molinos, batanes y centrales hidroeléctricas y por supuesto poner todos los márgenes de esos canales en forma de regadío, que contribuyendo a crear el paisaje que hoy vemos y conocemos. Sin embargo, el régimen pluviométrico ha bajado en la comarca en los últimos 100 años. Los molinos se abandonaron y también el cultivo de muchas huertas. Desde 2012 el problema se ha agravado. La media aquí estaría en 1.200 litros en Galaroza. Después de Grazalema, en Andalucía, somos el régimen pluviométrico más alto. En la temporada 2012-2013, hablo de año agrícola, no llegamos a los 1.000 litros. Sí es verdad que hemos estado en 700, 800, 600 y algunos con 300 y 200. Este año, sin embargo, ha llovido más que los últimos, y el rumor del agua se escucha bien en esta ruta, que ya se acerca a su fin. Otra zona de huertas cerca del pueblo. Y esta parte era la que nosotros jugábamos cuando pequeños, y entonces aquí había niños, esto era la estación agrícola, y en el cuartel de la Guardia Civil, que ya tampoco existe, también había niños. Y entonces pues jugábamos por estos caminos, nos saltábamos por aquí, aquí había bancales, y por todos estos caminos y estas huertas era nuestro lugar de juego. Y es que este sendero, como muchos otros del Parque Natural, se ha configurado sobre todos esos caminos que usaban los lugareños para desplazarse entre las diferentes localidades y para ir a trabajar a sus huertas. Están basados todos en caminos reales y todos los conocemos por aquí. De aquí salen 20 senderos, de Galaroza, por ejemplo. Se usaba para las bestias, para acarrear la fruta, por ejemplo, a la carretera, para el corcho, la saca de corcho, que había que llevar los bestias a la carretera, para la castaña, apañar la castaña y llevarla a la carretera para que la cogiera allí un tractor o un camión. Antes los usos del camino eran otros, pero hoy afortunadamente se siguen utilizando. Y son muchos autóctonos o foráneos los que recorren estos senderos, admiran su vegetación y disfrutan del rumor del agua. Fin del sendero, rumor del agua. ¿Os ha gustado? Bueno, quedamos otro día, y hacemos otro. Hacemos otro cuando tú quieras. Bueno, vámonos. Hasta luego. Adiós, Rafa. Hasta luego. Adiós, encantada.